Hola nuevamente. Continuamos hablando hoy del equilibrio líquido-líquido-vapor. Ya habíamos en un video anterior analizado los sistemas líquido-líquido-vapor cuando se presentaban en sistemas con miscibilidad parcial y los diagramas temperatura versus composición y presión versus composición. En este video en particular nos interesa comprender el último punto, esto de entender el equilibrio líquido-líquido-vapor que se da en un sistema con miscibilidad parcial, pero compararlo con sistemas que presentan inmiscibilidad y ver cómo son los diagramas para los sistemas donde los líquidos son inmiscibles. Si bien no existen dos sustancias que se mezclen de manera tal de que resulten completamente inmiscibles, aproximar en algunos sistemas donde la disolución de una de las sustancias en la otra es apenas a nivel de trazas, eso, simplificarlo y decir que la separación de fases es de fases puras, no introduce demasiado error y nos permite calcular más cómodamente los sistemas. Entonces, si quisiéramos graficar temperatura versus composición a presión constante para un sistema de líquidos inmiscibles, tendríamos un diagrama como el que se presenta, que vamos a analizar en breve. Y una gráfica de presión versus temperatura constante tendrá un esquema como el que se muestra. Bien, analicémoslos un poco recordando los diagramas que teníamos en el video anterior donde se presentaba miscibilidad parcial. Si ustedes recuerdan, en los de miscibilidad parcial tenían una zona que se marcaba con una curva aquí y luego una que caía, lo mismo acá, una curva así y luego que caía hacia abajo, dejándonos dos regiones, una por aquí y otra por acá, de soluciones completamente miscibles. ¿Se acuerdan? Era una región líquida, una zona intermedia de dos regiones, no de dos regiones, sino de dos fases líquidas y otra, una tercera zona con líquido, es decir, una solución homogénea. En este caso no es así. Los líquidos son inmiscibles, por lo tanto no hay condición en la que presenten una sola fase, una sola solución. Entonces siempre hay dos fases. Por lo tanto, esas curvas que se presentaban por aquí, con concentraciones de soluciones conjugadas dependientes de la temperatura, ahora son mucho más simples y representan rectas verticales en x1 igual a 0, es decir, cuando el compuesto 2 es puro, y en x1 igual a 1 con el compuesto 1 es puro. Lo mismo pasa con el de la presión. Fíjense, aquí no tenemos tampoco las curvas que representaban la concentración límite de las soluciones conjugadas, sino que tenemos directamente la concentración de los puros para las dos fases que se encuentran presentes en la región 3 o en esta región 3. Entonces, si tuviésemos nosotros que quisiéramos analizar un proceso de condensación, empezáramos por aquí, por ejemplo, con vapor, y lo enfriásemos, llegaríamos a esta zona. Y en esta zona lo que tendríamos sería un vapor de composición dada por esta curva, en equilibrio con una fase pura del líquido 1. Y si bajáramos la temperatura aún más, llegaríamos a este punto en el cual empezaría a condensar la fase vapor y entonces obtendríamos una condensación continua hasta que se forme la fase 2, es decir, la fase de líquido 2. El mismo análisis es válido para esta región de aquí y para esta región de aquí con variaciones de presiones ahora y no de temperatura. Es decir, la lectura es muy simple. Aquí no hay concentraciones variables de soluciones porque no hay soluciones. Hay fases puras líquidas de A y de B, o del compuesto, perdón, el compuesto 1 y el compuesto 2. Entonces, ahora si nosotros analizamos la destilación de dos líquidos inmiscibles a temperatura constante, lo que podemos observar es que como no hay soluciones, no hay ley de Raoult que se deba aplicar en estos casos. Entonces, la presión del sistema, la presión total, es directamente la suma
de la presión de A puro más la presión de B puro. Por lo tanto, podemos escribir la composición en la fase vapor de A como la presión del puro de A sobre la presión total y lo mismo, con el mismo criterio, para la composición B en el vapor. Y si quisiéramos entonces analizar cuál es el cociente de moles de A moles de B, podríamos directamente dividir o hacer el cociente entre las fracciones de la fase vapor, reemplazarlas por las expresiones que habíamos obtenido antes y obtener que el cociente de moles, la relación entre moles de A y B en fase vapor es equivalente a la relación entre moles de presiones de vapor de puros A y B. Si ahora queremos calcular la relación de masas, considerando que W sub I es la masa de I y que las masas serán iguales a los pesos moleculares por los moles de A, el peso molecular de B por los moles de B, nosotros podemos escribir de esta forma la masa de A, porque sabemos que los moles de A sobre los moles de B, al hacer el cociente se pueden reemplazar por el cociente de las presiones de los puros, y si el vapor se condensara entonces, la ecuación expresaría las masas relativas de A y B en el condensado. Bueno, veamos entonces ahora la aplicación de estos sistemas con miscibilidad para la destilación de líquidos por arrastre con vapor. Por ejemplo, para la destilación de la anilina utilizando vapor de agua, y eso a 98,4 grados centígrados. Usamos el mismo esquema anterior para analizar el sistema, donde decíamos la presión total era igual a la sumatoria de las presiones de los puros. La presión de anilina del puro es de 42 milímetros de mercurio a 98,4 grados centígrados. La del agua, 718 milímetros de mercurio. Eso implica que la presión total será de 760 milímetros de mercurio. Fíjense que la mezcla entonces ebulle a 98,4 grados centígrados a una atmósfera. Es decir, que podemos destilar la anilina a una temperatura relativamente baja cuando hacemos la destilación en presencia de agua, sin arriesgarnos a descomponer la sustancia. Entonces, podemos calcular qué masa de anilina podemos destilar por cada 100 gramos de agua. Eso es simplemente aplicar la ecuación de la diapositiva anterior y estimamos que serían 31 gramos de anilina cada 100 gramos de agua. Habiendo ya explorado los equilibrios líquido-vapor, líquido-líquido y líquido-líquido-vapor, ahora vamos a hacer un resumen de los sistemas binarios con gráficas presión versus composición a temperatura constante y las distintas variables que estuvimos estudiando. Por ejemplo, el primer esquema que apareció, fíjense, presión versus composición, corresponde a un diagrama líquido-vapor con líquidos totalmente miscibles. El segundo que aparece es de un equilibrio líquido-vapor de un sistema que presenta un azeótropo de presión máxima. Si es un azeótropo de presión máxima, entonces su coeficiente de actividad va a ser mayor para cada uno de los componentes, el coeficiente de actividad va a ser mayor a 1, y estos sistemas tienen la potencialidad de presentar sistemas con miscibilidad parcial y sistemas entonces que deriven en líquido-líquido-vapor. El tercero que vemos es un sistema líquido-vapor con un azeótropo de presión mínima, probablemente en realidad va a ser un sistema de líquidos totalmente miscibles. Y su coeficiente de actividad es menor a 1. Por otra parte, aquí estamos viendo un sistema líquido-líquido-vapor para sistemas con inmiscibilidad, como los habíamos visto en las diapositivas anteriores. Y, por último, un sistema presión versus composición para líquidos parcialmente visibles con equilibrio líquido-líquido-vapor. Así que esto resume entonces
Sistemas binarios, presión versus composición a temperatura constante. Vamos a ver una diapositiva más en la que vamos a explorar estos mismos esquemas, pero en sus diagramas temperatura versus composición. Entonces, el mismo esquema anterior, pero ahora, el mismo sistema anterior de líquidos totalmente miscibles, pero ahora en diagramas temperatura versus composición, va a verse de esta manera, donde la región de vapor está por encima de la líquido vapor y por debajo está la de líquido. Lo que vemos a continuación es el líquido vapor de un azeótropo de temperatura mínima, es decir, uno de presión máxima, como habíamos visto en la diapositiva anterior, lo que implicaba un coeficiente de actividad mayor a 1 y la potencialidad de presentar equilibrios líquido-líquido y líquido-líquido-vapor. Y un esquema de líquido-vapor con azeótropo de temperatura máxima con un coeficiente de actividad menor a 1, lo que hace imposible que se presente miscibilidad parcial. También estábamos viendo los de temperatura versus composición para sistemas inmiscibles y los de temperatura versus composición para sistemas líquido-líquido-vapor. Con este resumen final de los diagramas, culminamos entonces el tema de equilibrios tipo líquido-líquido y líquido-líquido-vapor.